hermanos, esta noche? Aleluya. Pues gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí este martes y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y darle gracias al Señor por este tiempo de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la palabra que tú vas a hablar esta noche, Señor, que pueda llegar profundamente. Dice tu palabra que no vuelve ya vacía, sino que va a ser enviada y va a producir cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, de actuar. Que sea tu Espíritu Santo obrando esta noche, dirigiendo nuestras vidas. Permíteme, Señor, transmitir las ideas de tu palabra con gracia, con sabiduría, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así como está de pie, vamos a abrir el Salmo 119, hermanos. Hoy no va a estar tan larga la predicación, nomás va a ser el Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? Sin ver. ¿Alguien sabe? El Salmo 119. ...176. Así que vamos a predicar 176 versículos. No, no es cierto, hermano. Que dicen ahí se queda. Versículo 97 al 100. Vamos a leerlo. Está precioso este salmo, pero vamos nomás a ver unos versículos, no todo. Dice la Biblia, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Puede sentarse, hermanos. Mire, gracias a Dios porque pues este salmo, precioso salmo, que les digo, no lo vamos a ver todo, porque hay personas que han escrito tomos nomás de este Salmo 119, o sea, es un salmo con una riqueza profunda, pero nomás vamos a ver esos versículos del 97 al 100. Es un salmo precioso que este salmo, hermanos, glorifica a Dios y a su palabra. O sea, ahí vamos a encontrar todos los beneficios que tiene al leer la palabra de Dios, al obedecer su palabra. Aquí en el Salmo 119 lo encontramos. Si estás afligido, dice la palabra, aquí en este Salmo 119, leer su palabra, meditarla. En angustia, en gozo, en cualquier situación, aquí el salmista en el Salmo 119 exalta la palabra de Dios, Dios obrando a través de su palabra, hermanos. Y es muy interesante que este Salmo 119, nada más yo conté 8 versículos donde no se mencionan las palabras para referirse a la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, aquí en este Salmo 119, cuando dice ley, se refiere a la palabra de Dios. Cuando dice palabra, cuando dice juicios, se refiere a la palabra de Dios. Cuando habla de testimonios, es la palabra de Dios. Cuando habla de mandamientos, estatutos, preceptos o palabra, se refiere a la palabra de Dios. Y solamente en estos versículos, el versículo 3, el 37, el 84, el 90, el 91, el 121, el 122 y el 132, no mencionan una de estas palabras, pero todos los demás, los 176 versículos, nomás quitándole estos, menciona una de estas 8 palabras para referirse a la palabra de Dios. Imagínese, hermano, o sea, está exaltando a Dios, a su palabra, lo que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. Así que este salmo le invito para que pueda estudiarlo. A lo mejor lo vamos a seguir estudiando
algunos versículos como hoy lo vamos a hacer. Así que, hermanos, este Salmo 119 tiene muchas riquezas, pero vamos a enfocarnos nada más en el versículo 97. Y a mí me llamaba mucho la atención porque fíjese que antes la iglesia primitiva, hablando de la iglesia en sus primeros años, decían que nadie podía tener un cargo dentro de la iglesia si no se sabía, no nada más el Salmo 119, todos los salmos de memoria. ¿Cuántos calificaríamos para algún para algún servicio, para algo? Y no se diga para ser un obispo, o sea, un pastor, tenía que saberse la vida de David y todos los salmos y todo de memoria. Entonces, pues, qué bueno que nos damos esos tiempos, ¿verdad? Pero qué mal que hemos dejado de memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos procuran memorizar la escritura, hermanos? Nuestro hermano Manuel, ¿quién más? Memorizarla. Mire, algo que vivíamos cuando estaba chiquita era que en la iglesia donde íbamos decían, va a haber lugar, en el culto, así como ahorita, decían, va a haber lugar para una lluvia de textos. Y una lluvia pues es algo constante, entonces se paraba el hermano, el pastor, y decía un texto, y luego se paraba la hermana Luz, y luego Manuel, y luego apenas estaba sentando Manuel y ya la hermana Mari estaba diciendo otro texto, y los niños, o sea, todos. Entonces siempre había eso de que, ay, me voy a aprender un texto nuevo porque qué vergüenza, porque siempre digo el 23.1, Salmo 23.1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces siempre estabas tratando de memorizar un texto nuevo porque el día que fueras al culto a la iglesia, pues no decir el mismo texto. Qué vergüenza. Y luego había concursos y todo eso, y gracias a Dios porque nos ayudó a memorizarnos muchos pasajes de la escritura. Isaías 53 está precioso para que se lo memoricen. Isaías 53, los salmos, son pasajes muy, muy hermosos. Entonces, y estoy hablando esto porque el Salmo 119 pues exalta la palabra de Dios, hermano, la obra de la palabra de Dios. Y vamos allá a los versículos que vamos a ver, el versículo 97. Versículo 97, y aquí tenemos la expresión de amor hacia la palabra de Dios. La expresión de amor del salmista por la palabra de nuestro Dios, hermano. El versículo 97, mire, lo leemos muy de pasada, pero si usted se da cuenta, es una frase con mucha pasión, con cuando amas a alguien, cuando amas algo que te apasiona. Y el salmista decía, como yo lo siento así, como que no alcanzaban las palabras para que él pudiera decir, oh, cuánto amo yo tu ley. O sea, cuánto amo tu palabra. En otros versículos anteriores y versículos después de él dice, amo tu ley, amo tu palabra. Por ejemplo, en el 47, él lo menciona, este amor por la palabra. En el 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 48 también, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Entonces, él expresa su amor por la palabra, pero aquí en este versículo es algo muy especial, porque él dice y expresa con estas palabras, oh, cuánto amo yo tu ley. Por eso le puse aquí, es una expresión de amor del salmista hacia la palabra de Dios, como comparando todas las cosas que él tenía, que él podía amar, pero que no había otra cosa que amara tanto como la palabra de Dios, hermano. Y él podía expresar este amor, su devoción por Dios, su devoción por la palabra. Y él no estaba hablando de otras personas, él hablaba de sí mismo y él decía, yo amo la palabra de Dios. El amor que él sentía tan profundo, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Y el hombre espiritual, el hombre
que anda en el Espíritu, hermanos, es el único y es el capaz de amar de esa manera la palabra de Dios. Ese tema tiene que ver también con todo lo que el pastor ha estado hablando acerca de andar en el Espíritu. Personas que andan en el Espíritu aman la palabra de Dios y cada día van amando más, le van a agarrar más sabor a estudiar la palabra. Cuando la leen, se queda uno así de que, ay, ¿cómo no tengo más tiempo? Pues ya es hora de que tengo que hacer comida, tengo que lavar, tengo que hacer esto, pero cómo quisiera seguir leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y ese era el sentir del salmista, y él lo expresa en esta frase, su profundo amor por la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Mira, Lupita, Nati, porque no saben leer, ¿verdad? ¿Cuántos quieren incrementar su amor por la palabra de Dios, hermano? Miren, cuando amas algo, eso que amas es prioridad en tu vida. ¿Sí o no? A ver, Manuel, si ama a Tiara, su prioridad pues es... Ay, la cara que hace. Su prioridad pues va a ser Tiara, que Tiara esté bien, estar con ella, hablar con ella, de ella. O sea, es su prioridad. Cuando amas algo, es tu prioridad en tu vida, aún sobre tus propios intereses. O sea, si amas la palabra de Dios, aún sobre que, ay, es que tengo que hacer esto, como mi frase que dice mi esposo, dice, es que tú siempre tienes muchas cosas que hacer. Siempre es mi frase, no, ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. O, esto porque tengo muchas cosas que hacer. Pero aún sobre esas tantas cosas que tenemos que hacer, si amamos la palabra de Dios, va a ser nuestra prioridad. La palabra de Dios, hermanos. Es una pregunta nada más que no quiero que me la contesten, pero ¿cuántos han leído toda la Biblia? De Génesis hasta Apocalipsis. No levanten la mano ni nada. Lupita ya la leyó toda, ¿verdad? De Génesis hasta Nati también. Mire, ¿cómo se demuestra o cómo saber qué tanto amo la palabra? Está ahí en ese versículo la respuesta, hermanos. ¿Cómo saber qué tanto amo la palabra de Dios? Ahí mismo en ese versículo 97 está la respuesta. ¿Cómo demostraba el salmista ese amor hacia la palabra? Clave, ahí subrayo en su Biblia, dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo sé que amo la palabra de Dios o qué tanto amo la palabra de Dios? Y ahí viene la respuesta. El salmista decía, ¿cuánto amo tu ley, tu palabra, Señor? ¿Por qué? Pienso en ella todo el día. Todo el día estoy pensando en la palabra de Dios. Y estoy trabajando, pero, la palabra está ahí de que, tengo que hacer esto porque la palabra de Dios dice que lo hagamos con nuestro mejor esfuerzo, porque la palabra de Dios dice, no, lo voy a hacer así, ya sabes. Y vas y visitas a alguien y te recuerda la palabra de Dios. Cuando visites te dice la palabra que debo de hacer esto y esto. O sea, y estás todo el día, todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Entonces el salmista podía decir, yo amo la palabra de Dios porque todo el día estoy meditando en la palabra de Dios. Miren, cuando amas a alguien, hablando en lo natural, un hombre, una mujer, un hombre, cuando lo amas, ¿en quién estás pensando? ¿Mande? En el Señor Jesús. Mira, Lupita. Es una cristiana modelo, Lupita, dice el pastor. Sean como Lupita. ¿En quién piensan cuando estás enamorado y que amas a alguien? ¿En quién piensas todo el día?
Y estás pensando, no está contigo y que estás, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Qué comió? Los novios, ¿verdad? ¿Qué comiste, mi amor? ¿Y qué estás haciendo? Y ahora con redes sociales y todo lo que hay ahorita, ¿verdad? Antes pues te tenías que esperar hasta que hubiera chance de salir al teléfono o escribir una carta. Y de aquí que llegara la carta. Pero ahorita no, ¿verdad? Hay muchos medios de comunicación muy rápidos. Pero estás pensando en esa persona, cómo se levantó, ay, ¿qué traerá ahorita puesto? ¿Cómo traerá el cabello? Así se levantaría así, con los pelos, así. ¿Cómo durmió? Y le preguntas cómo dormiste, cómo te levantaste, qué desayunaste, qué vas a ir al trabajo, no vas a ir, vas a ir a la escuela, qué sacas, cómo te fue. O sea, y está pensando nada más en esa persona todo el día. Entonces, si amamos la palabra de Dios, ¿cuánto amo yo tu ley? Que todo el día es mi meditación. Todo el día el salmista estaba, hermanos, meditando la palabra de Dios. Y para meditar, pues tuvo que haber leído, escuchar la palabra, meditar en ella, hermanos. A alguien que ama se le necesita pensar en esa persona que ama. De igual manera, si nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, todo el día, hermanos. Amén. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? Piensa ahorita, ¿cuánto tiempo paso meditando en la palabra de Dios? A veces meditamos más en las cosas que me hicieron, que no me hicieron, que fulanita me saludó, que la tía no me visitó a mí y a la otra sí la visitó. Y ahí estamos. ¿Y qué estás cargando nada más? Enojo. Ya cuando acuerdas ya estás amargado, ya estás todo frustrado, porque, ¿y en qué estás pensando? En esas cosas tan vanas, en lugar de ocuparnos de pensar en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cuánto amamos la palabra? Si nos pondríamos del 0 al 10, hermanos, piensen un momento, ¿qué calificación se pondrían de amor hacia la palabra? Y que la medida sea cuánto tiempo medito en la palabra de Dios. Vamos a ver otro punto que nos habla en estos versículos, que son los beneficios del amar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Versículo 98. Estamos en el Salmo 119. Versículo 98, fíjese los beneficios que veía. Mire, son muchos. El Salmo 119 está lleno de cosas que nos beneficia la palabra de Dios, pero vamos a enfocarnos en esos que estamos leyendo. Versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho. Fíjese, no dice el salmista, yo me hice, yo no. Dice, me has hecho. Dios, hermano, a través de su palabra, obra en el corazón de la persona, transforma vidas. A veces los creyentes dicen, es que ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué yo no veo lo que la hermana vio en la palabra? Bueno, porque no estás a lo mejor meditando en su palabra, no la estamos leyendo. Y dice, me has hecho. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía. Dios obra a través de su palabra en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, y es a través de la palabra. Por eso dice el salmista, me has hecho, dice, más sabio que mis enemigos, más sabio que mis enemigos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, da sabiduría, te hace ser una persona sabia. Podrás a lo mejor no tener una carrera profesional, a lo mejor no haber ido a la universidad, hermano, y ser un hombre o una mujer sabia, que sabe cómo actuar, qué decir,
eres prudente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, te ha hecho una mujer, un hombre sabio. Porque hay personas que pueden tener todos los estudios, hermanos, pero no son sabios. Ahora no estoy diciendo que es malo estudiar, Es bueno y qué bueno que estudien, pero la sabiduría, hermanos, la de Dios, solamente la vamos a obtener a través de la palabra. Y eso nos va a ayudar hasta para lo secular, ser los hombres mejores en el trabajo que tú desempeñes. Y eso está más que comprobado hasta con testimonios de personas que han dado prioridad a la palabra de Dios. Y hermanos, a veces hasta batallaban para memorizar, pero la palabra de Dios les ayudó de tal manera que yo conocí a un joven que cómo batallaba. Pero él empezó, dice, yo voy a escudriñar la palabra, voy a estudiar su palabra, hermanos. Y él llegó a ser el director de una escuela que él mismo hizo. Él mismo fundó y formó y todo, imagínense. Pero él mismo daba testimonio y él decía, la palabra de Dios fue la que me sacó adelante. Dios a través de su palabra, entonces nos hace sabios. Y el salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos. El salmista tenía enemigos, hermano. Muchos dicen que el autor de este salmo es David, y pues David tenía muchos enemigos. Esos enemigos podían ser más poderosos, hablando humanamente, podían ser soberbios, altaneros, pero David podía decir, el salmista podía decir, pero tú me has hecho más sabio que mis enemigos. Porque Dios le decía cómo actuar en medio de una batalla. Dios le daba las instrucciones a través de su palabra de qué decir, qué hacer. Y siempre él iba a ser más sabio que sus propios enemigos, hermano. Nosotros como creyentes tenemos un cruel enemigo que quiere acabar con tu vida, que quiere acabar con nosotros, con las ilusiones que tienes, pero que el creyente a través de la palabra de Dios, hermano, si la medita, si la obedece, va a poder salir victorioso, vencedor ante este enemigo, y ese enemigo pues es Satanás. Amén. Hay un enemigo que tiene el creyente, pero la palabra de Dios nos va a ayudar a ser más sabio que el mismo enemigo. Que el mismo Satanás, con toda su astucia que él tiene, pero un hijo de Dios es más sabio, hermanos. El hijo de Dios que obedece, que lee, que medita en la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a Efesios 6:17. Aquí viene en Efesios 6:17 toda la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay toda una armadura que el cristiano debe de portar. Pero una de ellas, hermanos, ahí en el versículo 17, fíjese cuál es. Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos un enemigo que nos acecha, que acecha al creyente, pero tenemos nosotros toda una armadura, y dentro de esas armas tenemos la palabra de Dios. Dice que es como una espada, y esa es la palabra de nuestro Dios, hermano. La espada que proporciona el Espíritu de Dios es su palabra. Y lo primero que tenemos que entender y conocer es que la palabra es inspirada por Dios, que ha sido dada por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia, ahí en ese versículo 17, dice que tomemos esa arma. Tenemos que nosotros, hermanos, leerla, escudriñarla, meditarla, para tener esa espada que es la palabra de Dios, hermano. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Y el Espíritu va a ayudar a que esa palabra cobre vida en nuestros corazones, y en el momento de estar enfrentando luchas, dificultades, esa palabra va a ser esa espada que vas a poder vencer en medio de una lucha. Mire, ¿alguien recuerda algún deporte que use la espada?
el esgrima, es uno de ellos, que usan la espada. Y yo me imagino que en este deporte, ¿alguien lo ha practicado? De los que están aquí, ¿no? Ay, Tiara, por eso Manuel está ahí calladito, Manuel. Bueno, pero son espadas que no tienen filo, creo, y ni punta ni nada. Pero sí usan la espada en eso. Yo no sé de ese deporte, pero sé que usan esa espada. Y yo pienso que tienen que practicar, tienen que haber como que movimientos, toques que dan, y que el enemigo pues gana el otro. Entonces, pero ellos están en una continua práctica de ese deporte con esa espada, practicando movimientos, posiciones, todo, para salir vencedores. Pero imagínense que no practicara y se enfrentara a su enemigo con la espada. ¿Cómo le iría? Pues yo creo que hasta él solo se hacía daño. Porque no practicó y se enfrentó a su enemigo y no supo ni cómo usar la espada, ni dónde darle al enemigo. No supo posiciones, movimientos, qué hacer cuando el enemigo haga esto, y no supo, porque no practicó. Y eso mismo pasa con el creyente cuando no sabemos qué dice la palabra de Dios. Cuando el creyente no conoce lo que dice la palabra de Dios, y es un arma que tenemos y que ahorita muy pocos cristianos la conocen. Entonces, aquí está el arma, pero si no sabes usarla, ni sabes en qué momento, ni nada, hermanos, te va a ganar. Tenemos que saber usarla, practicar, y eso es leyendo la palabra, escuchando, meditándola, memorizando la palabra de Dios, hermanos, porque así vamos a saber el movimiento, el toque que se necesita para determinada batalla que estás enfrentando. A lo mejor estás frente a una tentación y el Espíritu Santo trae la palabra a tu mente y te dice esto, te da la palabra necesaria. Estás pasando una prueba, un momento de dolor difícil en tu vida, y viene Dios, el Espíritu Santo, y te habla la palabra. ¿Y qué trae? Trae consuelo, trae paz, trae esperanza, porque dice, no, Dios dice en su palabra que esto y esto y esto, y esa palabra se hace viva, y tú le has dado un golpe mortal al enemigo a través de la palabra de Dios, hermano, y a tu vida un gozo, una paz, pero estás usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y muchos dicen, sí, yo tengo la espada del Espíritu, pero ni siquiera la has leído. Y sí es cierto que el Espíritu Santo nos va a recordar en ese momento la palabra, pero si ni siquiera leemos, ni escuchamos, ni memorizamos, ni meditamos, pues siempre va a ser un cristiano mediocre, un cristiano que siempre está cayendo en las tentaciones, en las pruebas. Se mueve. En las pruebas, siempre cayendo en la depresión por las pruebas, por los momentos que está viviendo, porque no sabe usar la palabra de nuestro Dios, esa espada que nos ha sido dada, hermanos. Pero el salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos, por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos puede hacer más sabio que cualquier enemigo que tú enfrentes. Puede ser Satanás, puede ser una persona, un enemigo, y que tú dices, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, esta persona hace esto, me daña, y comienzas tú a ver todo lo que esa persona te está haciendo, pero la palabra de Dios te va a hacer sabio, sabio de tal manera que te va a decir qué hacer, qué decir ante esa situación, ante esa persona. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, en este punto? La palabra de Dios nos hace sabios ante nuestros enemigos, hermano. Entonces un creyente muestra esa sabiduría en su actuar en momentos complicados, difíciles, momentos de prueba, de tentación, cuando usas la palabra de Dios. Y un ejemplo bien claro
es nuestro Señor Jesús. Ahí en Mateo 4, que ustedes ya conocen esta historia, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué usó el Señor Jesús, hermano? Contra su enemigo, la espada, la palabra de Dios. Pero fíjense qué precisión. Satanás le decía, convierte este pan, si tú eres hijo de Dios, pues este pan, esta piedra que se haga pan y come. ¿Jesús lo podía hacer? Sí. Pero él, ¿qué respondió? Con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Sacó la espada. Cuando le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras, y Jesús saca la palabra, ese texto clave, vivo, que se hizo vida en él, y le dijo, no, escrito está, el Señor tu Dios, a él solo servirás. Amén. Entonces, de eso se trata, hermanos. Cuando tú amas la palabra, cuando la meditas, la palabra de Dios, la palabra te va a hacer sabio. Vas a saber cómo actuar en toda situación, qué decisión tomar, en qué momento, cómo hablar. Te va a ser muy prudente, hermano, la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Ama la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Y vas a ver el cambio en tu vida, que vas a ser más sabio que tus enemigos. Puede ser Satanás, pueden ser humanos, personas que te están buscando para destruirte, pero tú vas a saber qué hacer ante esa situación. Porque dices, no, es que la palabra de Dios, Dios me recordó este versículo y tengo que orar por mis enemigos. Dios, yo voy a orar por mis... Y Dios te indica que ores por ellos. O a lo mejor Dios te da otra palabra y te dice, ve y diles y habla. Y la palabra de Dios te hace sabio. El cómo actuar y qué decir en esos momentos difíciles y de tentación. Así que la palabra de Dios, uno de los beneficios es que nos hace sabios ante nuestros enemigos. El versículo 98 hay una frase que dice ahí el salmista, que también nos enseña mucho, y él dice, porque siempre están conmigo, no sus enemigos, no, la palabra de Dios. Porque siempre están conmigo tus palabras, tus mandamientos, siempre, siempre me acompañan. Esa frase a mí me sorprende, hermanos, porque en todo momento, en toda situación, en toda área de su vida, en toda decisión, en toda actitud, siempre el salmista buscaba ser guiado por la palabra de Dios. No por lo que yo siento, porque a veces, miren, nuestras emociones nos juegan muy mal. Y tomamos malas decisiones porque las tomamos en base a lo que nos acompaña, en lo que meditamos más, y a veces son nuestras propias emociones, nuestros corajes, más que la palabra de Dios. Pero el salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque medito en tu palabra, dice, pero porque siempre están conmigo, siempre. No cuando me conviene, no nada más en los momentos no, en todo momento la palabra de Dios me acompaña. Y sí, qué bueno, hay personas que yo conozco que la cargan para todas partes, qué bueno también, pero es aquí en el corazón, en la mente, en nuestra voluntad, la palabra de Dios morando, hermanos, en todo nuestro ser. Y el salmista decía, siempre Dios está conmigo, tu palabra, siempre, a cada instante de mi vida. La palabra de Dios siempre debe estar presente, hermanos, en nuestras vidas, acompañarnos. Cuán importante es en estos tiempos que vivimos que la palabra de Dios esté siempre con nosotros. Amén. Luego vamos a leer, a seguir leyendo el versículo 99. Espero haberme explicado en este versículo. ...99 dice... Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos.
El segundo beneficio es que él podía entender más que sus enseñadores. Y la palabra entender muchos la han traducido por discernimiento. Puede ser eso, puede ser prudencia, el poder saber qué está bien y qué está mal. Hay gente que dice, es que no sé si eso está bien, si eso está mal, no comprendo. Si quieres, hermano, tener discernimiento, comprender las cosas, las situaciones, todo, ama y medita la palabra de Dios. Entonces el salmista decía, tengo entendimiento más que mis enseñadores. Y no es una frase cuando alguien la dice de que se cree más que los demás. No, es exaltando a Dios y a su palabra. O sea, lo que provoca la palabra en la persona. Sabiduría, pero también un entendimiento, una comprensión mayor. Y en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, hasta en lo secular. Un discernimiento, hermanos, más que sus propios maestros. El salmista había sido enseñado, tuvo maestros, personas que le instruyeron, pero él entendió más, comprendió más, discernió, tuvo mayor discernimiento que sus propios enseñadores. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tuvo mayor entendimiento, hermanos? ¿Mande? Exacto, ahí viene la respuesta en el versículo. Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Por qué tuvo mayor comprensión, mayor discernimiento que sus propios maestros? Porque él meditaba en la palabra de Dios. Estaba él ahí pensando, meditando en la palabra de nuestro Dios siempre, hermanos. Entonces, esto me habla de no conformarme con lo que solamente estudiamos aquí en la iglesia. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, la Biblia la abro cuando voy a la iglesia. Y si es que no se nos olvida. Y si es que la traemos. Entonces, decimos, pues, no nada más es eso, hermano. No nada más es con lo que aprendemos aquí en la iglesia, sino es en casa todavía yo leer la predicación que se dio, pues yo volver otra vez a repasarlo, a meditar otra vez la palabra, el consejo de Dios en su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es riquísima. Oh, profundidad, dice, de la sabiduría es la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, esto nos habla de que no conformarnos con lo que estudiamos aquí en la iglesia. Seguir nosotros por nuestra cuenta en la casa, leyendo la escritura, meditando en su palabra, hermanos. Se trata de entre semana leer, meditar pasajes de la Biblia, sacar verdades de ella, meditándola y poniéndola en práctica. Entonces, el salmista comprendía más porque meditaba en la palabra de Dios. Y a mí me hizo recordar algo. Hermanos, ¿alguien sabe? No. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Cuántas masticadas se le deben de dar a los alimentos, a un bocado de alimento? ¿Alguien sabe? Hay unos que comen, pero apenas lo muerden y ya se lo pasaron. 30. Imagínense, hermanos, ¿cuántos le dan más o menos 30? Por eso engordamos. Que no masticamos bien la comida. Desde ahí empieza la buena digestión, ¿verdad? Desde nuestra boca. Para un mayor aprovechamiento, fíjese, para un mayor aprovechamiento, fíjese bien en esto, para un mayor aprovechamiento de los alimentos, se recomienda, según los expertos, masticar un bocado de 30 hasta 50 veces por bocado.
también depende del alimento, ¿no? Pero se recomienda de 30 a 50 veces masticar el bocado. Si no, pues nos vamos a poner más gorditos. Ahí empieza la digestión. Sí, porque los componentes se hacen más, como que se van haciendo en partes más chiquitas, más pequeñas y se va aprovechando mejor los alimentos. Eso me recordó a la meditación. Así es, hermana. La meditación es, agarro un versículo y lo mastico una y otra vez. O sea, es bien rico, hermanos, eso. Que agarras un texto y dices, ¡ay! Y entre más lo haces, como que pues la misma palabra te va haciendo que comprendas más, que cuando abras vas a ver con mayor claridad, más rápido los textos los vas a desmenuzar así rico, a comerlos, los vas a aprovechar y vas a recibir el alimento para tu vida, porque estás meditando en la palabra de Dios. Y era lo que hacía el salmista. Entonces, así como la comida que lo masticamos y que lo ideal es eso, 30 veces por lo menos, masticar ese bocado para aprovechar mejor el alimento. Bueno, pues así la palabra de Dios, tengo que meditarla una y otra vez, para sacarle el mayor provecho, que Dios me esté hablando, que Dios esté obrando aquí adentro a través de su palabra, hermanos. Ese masticar la palabra de Dios es la meditar en ella, mientras la leo, la repaso, trato de comprenderla, de desdoblar todos sus componentes para, hermanos, tener principios en la vida, y cuando enfrentes situaciones vas a ser sabio, vas a tener mayor discernimiento, porque has hecho eso de meditar en la palabra de nuestro Dios. Por eso el salmista decía, he comprendido más que mis enseñadores, que mis maestros, porque medito en tu palabra. No sé, la hermana habló del Salmo 119, el versículo 97, pero yo ya sé más, aprendí más porque Dios me habló esto y lo estudié, lo medité, lo apliqué a mi vida, ya de manera más personal. Yo lo apliqué en esta área y es un mayor aprovechamiento de la palabra de Dios, hermano. La comprendes mejor porque meditas en ella. Y el versículo 100 también dice, y he entendido, y ahora dice, más que los viejos. Porque en ese tiempo, hermanos, la sabiduría de los ancianos pues se tenía en alta estima. Una persona anciana, de edad adulta, mayor, en ese tiempo, en la cultura y todo, se le tenía mucho respeto. A lo que ellos decían era sabiduría. Entonces, pero fíjese qué osado el salmista de decir, yo he entendido aún más que los viejos, aún más que esas personas que tienen mucha experiencia por los años que han vivido, por los años que han leído, que han meditado. Bueno, pero yo tengo aún más entendimiento que esos ancianos. ¿Por qué? Porque había meditado en la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Porque un niño, un joven puede ser más sabio, más entendido que un adulto de 60 años. Si ese joven es un joven que lee la palabra, que medita la palabra, va a ser más sabio, más entendido que un hombre con mucha experiencia, pero que no ha aprendido nada, porque no ha estudiado ni ha meditado en la palabra de Dios. Sus decisiones no han sido en base a la palabra de Dios, sino solamente experiencias. Y dice este texto, mire, el versículo 100, ya me lo acabamos, 119, 100. Él dice que es más entendido que los ancianos, que los viejos. ¿Por qué? Da ahí la respuesta. Porque he guardado tus mandamientos. Nos da la respuesta en cada versículo el salmista, y en este nos dice, he entendido, tengo mayor comprensión que los ancianos, que los viejos, porque he guardado tu palabra. Y ese guardar, hermanos, siempre en el hebreo es obedecer. Obedecer la palabra de Dios, hacerlo, hermano. Entonces
yo he tenido mayor entendimiento porque he obedecido la palabra. Porque he sido, como dice Santiago, hacedor de la palabra de Dios y no solamente oidor, sino un hacedor de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, él podía entender más que los ancianos, porque había guardado los preceptos, los mandamientos de Dios, y siempre la palabra de Dios va a ser mejor que aquel consejo que pueda darte una persona que tenga mucha experiencia por su edad. Siempre va a ser mejor el consejo que da la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, todo nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra manera de vivir debe de ser conforme a la palabra escrita de nuestro Dios, hermano. No hay guía más segura que la palabra de Dios. No hay consejo más sabio como es la palabra de nuestro Dios. Así que hoy te pregunto, hermano, ¿eres de los que aman profundamente la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Eres de aquellos que meditan todo el día en ella? ¿Hoy reconoces que necesitas crecer en tu amor por la palabra de Dios? Quiero amarla más, quiero meditar más en ella, que la palabra de Dios sea la guía en mis decisiones. Eso es muy importante. Que la palabra de Dios sea la guía en mis decisiones e inclusive hasta en las más pequeñas, hermano. ¿Cuántos quisieran y reconocen esta noche que necesita crecer tu amor por la palabra de Dios? ¿Cuántos lo reconocemos, hermano? Necesitamos amar más su palabra. Por lo tanto, necesitamos ser más sabios, más prudentes, más entendidos, y eso solamente es a través de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esto que hemos aprendido en su palabra. Si tú necesitas, hermano, sabiduría de Dios, prudencia, comprender, discernimiento entre lo bueno y lo malo, pues hay que leer la palabra de Dios y meditar en ella, obedecer la palabra, hacer lo que dice la palabra de Dios. Y pues vamos a orar primero, hermanos, con Dios y le pidamos perdón porque le hemos fallado en cuanto a su palabra. Que reconozcamos que, pues, si no la lees, dile: Señor, perdóname, no la he leído, no leo tu palabra, no sabía lo especial que es tu palabra, lo que produce en mi vida. Pero hoy, hermanos, sabemos lo que hace la palabra, y eso es solamente un apartado de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en ese amor por su palabra. Amén. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque me has permitido exponer tu palabra, Señor, y sé y confío en el poder de tu palabra, Señor, que tú le das a tu palabra, que no va a volver vacía, sino que va a producir el cambio en cada uno de nosotros. Mira, Padre, muchos de los que estamos aquí, de los que me están escuchando, se han metido en problemas, han tomado decisiones malas, han cedido a la tentación, y todo porque hemos descuidado el amor por tu palabra. Todo porque hemos sido perezosos en nuestro amor hacia tu palabra. No la conocemos, tu palabra, Señor. No conocemos la palabra que tú has dejado escrita, Señor. La iglesia de hoy no conoce tu palabra, Señor. Y por eso mucho pueblo está siendo engañado. Con maestros están levantando muchos enseñadores que hablan muy bien, que se expresan de manera excelente, pero nada que ver con lo que dice tu palabra. Y el pueblo, la iglesia, está siendo engañada
porque no tiene ese entendimiento que da tu palabra, Señor, porque no tiene ese discernimiento para saber lo que es bueno y malo, porque no conocemos tu palabra, Señor. Perdónanos como iglesia, como pueblo, Señor, porque hemos fallado en nuestro conocer la palabra tuya, en nuestro meditar. Meditamos más en cosas vanas, cosas pasajeras, que a veces traen dolor y muerte a nuestra alma, Señor, más que tu palabra, Dios. Habla con Dios, hermano, y realmente reconoce tu falta delante de Dios y dile: Señor, he pecado, Señor, he tomado malas decisiones porque no sé lo que dice tu palabra, pero hoy reconozco que quiero comenzar a crecer en ese amor por tu palabra y llegar a expresar, como decía el salmista: oh, cuánto amo tu palabra, cuánto amo yo tu ley. Que sea tu palabra, Señor, nuestro meditar de día y de noche. Todo el día, decía el salmista, todo el día es ella mi meditación. Que pensemos en tu palabra, que antes de actuar pensemos en tu palabra, que antes de dar un consejo pensemos en tu palabra, antes de ceder a la tentación, que dejemos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida acerca de tu palabra, Señor. Que podamos ser un pueblo de un solo libro, tu palabra. Que podamos ser el pueblo que ama la palabra de Dios, que ama lo que dice y por lo tanto obedece lo que dice tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos fallado en esto. Hoy reconocemos que necesitamos crecer en nuestro amor por la palabra. Hemos sido insensatos, necios, Señor, porque nos ha faltado la sabiduría que viene solamente de meditar en tu palabra, Señor. Ayuda a los jóvenes, los adolescentes, que tengan una pasión por tu palabra, porque eso los va a hacer, Señor, no solamente crecer en lo espiritual, sino aún en este tiempo, Señor, en su escuela, en su trabajo. Ellos serán los mejores, los más sabios, los más prudentes, Señor, los con mayor capacidad, porque eso lo da tu palabra, Señor, solo tu palabra. Aquellos que están en aflicción, tu palabra es viva, Señor, y es eficaz para cambiar eso que está pasando en el corazón, en el alma, la angustia. El salmista decía: vivifícame con tu palabra. Aquel que se siente morir, Señor, por la situación que está enfrentando, Señor, vivifícalo con tu palabra. Pero ¿cómo si no la lee, si no medita en ella, Padre? Tu palabra tiene poder, vivifica el alma, llena de gozo, Señor, hace cambios, transforma vidas. Eso solamente lo haces tú a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo. Yo te pido, Señor, que mis hermanos que están aquí, los que están a la distancia, los que van a escuchar este mensaje, que a partir de hoy, Señor, propongamos en nuestras vidas el leer tu palabra, nos propongamos leer y meditar en tu palabra todo el día, Señor. Y veremos resultados tremendos en nuestras vidas, en nuestras familias, porque, Señor, tú obras a través de ella. Gracias por esta palabra que tú has dado, Espíritu Santo. Ayúdanos a usar esa espada de una manera perfecta, que sepamos cómo usarla, en qué momento aplicarla, que tú nos ayudes en todo esto, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.